Bueno, después de mucho tiempo ya, vamos a comenzar con la segunda parte de Romanos. ¿Se acuerdan que el libro de Romanos está dividido en dos partes? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De cuál a cuál? ¿De dónde a dónde? Del 1 al 11. Del 1 al 11 y del 12 al 16. Estuvimos estudiando todos estos meses, tal vez año, ¿no? Tal vez más de un año ya llevamos, no me acuerdo, pero estuvimos estudiando el libro de Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, donde Pablo nos habla de muchas cosas. Recordemos, la iglesia de Roma no conocía a Pablo, le piden consejos por algunas cosas y Pablo le responde a esos consejos comenzando con el Evangelio. Y esa es la primera enseñanza que debemos recordar hoy. El Evangelio es para todos los aspectos de la vida, todos ellos. ¿Querés resolver algo de tu comportamiento? El Evangelio tiene la solución. ¿Querés solucionar algo relacionado con tu lengua? El Evangelio tiene la solución. ¿Algo relacionado con tu administración? El Evangelio es la solución. Y obviamente algo con tu vida espiritual, el Evangelio es la solución. Por eso que Pablo comienza mostrando la necesidad del Evangelio. Y hagamos un resumen. Ustedes ya lo deben saber y deben recordar, pero del capítulo 1 al capítulo 3, ¿de qué habla Pablo? ¿Alguien se acuerda? Más o menos. Pablo habla de condenación. Y el resultado de esto, después de 3 capítulos, ¿cuál es? Todos estamos condenados. ¿Se acuerdan de eso? Pablo habla de judíos, Pablo habla de gentiles, Pablo habla de ricos, Pablo habla de pobres, Pablo habla de mujeres, Pablo habla de hombres, Pablo habla del mundo en general, y llega a la conclusión en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Todos se han desviado, a una se han hecho rebeldes. Bien, del capítulo 4 en delante, especialmente el 5, Pablo va a dar la respuesta. Entonces, si somos condenados, ¿cómo vamos a llegar a Dios? Porque Dios es perfecto y justo y Él permite en el cielo que lleguen a Él personas perfectas y justas. Pero si ninguna es perfecta y justa, ¿cómo llegamos a Él? Por Cristo. Por Cristo. Y lo que Pablo va a hablar acá, exacto, justificados por Cristo. Pablo va a explicar la justificación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, justificación. El capítulo 6. Bueno, del 6 al 8 hay varios asuntos acá metidos, pero Pablo básicamente lo que va a decir es, capítulo 6, Pablo comienza diciendo, ahora estamos crucificados, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Estamos muertos y sepultados con Él. Nacimos a una nueva vida y ahora vivimos para Él. Pablo está uniendo al creyente, al que fue justificado, lo está uniendo con Cristo. ¿Cómo le llamamos a eso? La santificación, específicamente el capítulo 6, la unión con Cristo. Esto es muy importante y muy olvidado. Lo que vos necesitas cambiar en tu vida y lo que yo necesito cambiar, debemos recordar que es hecho por Cristo. La santificación. Cristo nos santifica, nos transforma, nos perfecciona, va moldeando nuestro carácter y eso lo hace porque estamos unidos a Él. Hemos muerto y resucitado y somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien, del capítulo 6 al 8. Capítulo 9 al 11, que fue lo último que estuvimos viendo, Pablo va a recordar que ahora hay un nuevo Israel o un nuevo pueblo. Para que nadie quede por fuera, Pablo va a explicar que todo esto no es solo para los judíos, que eran el pueblo de Dios, sino que también los gentiles llegan a esto. ¿Por qué? Porque el centro no es la ley, el centro no es la circuncisión, el centro es Cristo. Y los gentiles tienen acceso a Cristo. Entonces, lo último en donde nos quedamos, en nuestro último encuentro, Pablo usa la metáfora del árbol. Y Pablo dice, hay una raíz
que da alimento a todo el árbol, ¿sí? Esa raíz es Abraham y daba alimento a todo el pueblo de Israel. Pero algunas ramas fueron cortadas, ¿sí? Algunas ramas fueron cortadas. Y otras que no eran ramas fueron injertadas. Y hoy reciben ese alimento. Y Pablo está hablando de los judíos y de los gentiles. No era judío, no es el de sangre, ¿sí? El pueblo de Dios no es el de sangre solamente, sino que ahora hay un nuevo pueblo de Dios formado por todo aquel que está unido en Cristo, con Cristo. ¿Ok? Entonces, el pueblo de la promesa, Dios le prometió a Abraham un pueblo. En el Antiguo Testamento estaba circunscripto a Israel, pero después de la muerte y resurrección de Cristo, esa promesa de Dios a Abraham de que iba a bendecir a toda la tierra, se completa con los hijos de Dios esparcidos alrededor de todo el mundo. Entonces nosotros somos hijos de esa promesa, no solo aquellos judíos allá atrás en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y Pablo cierra en el capítulo 11, versículo 33, que es donde vamos a comenzar hoy. 11:33. ¿Qué dice Pablo? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo termina con una adoración a Dios, ¿sí? Oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios. O sea, solo Dios puede transformar una condenación total en alguien santificado. Solo Dios puede transformar una condenación total, una ramita tirada en el piso, en alguien que hace parte del árbol de Dios, de la familia de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Cuán inescrutables son. Cuán insondables son sus juicios. Entonces, nunca te enfrentaste a que, y bueno, tengo tal problema y yo no puedo solucionar esto, me parece que soy incapaz. Sí, de eso se trata. De eso se trata la vida cristiana, de que nos demos cuenta de que somos incapaces, que si no estamos unidos a Cristo no vamos a poder hacer nada, pero como somos sus hijos, somos hijos de Dios, por Cristo somos santificados y hacemos parte del pueblo de Dios. Entonces sí, Dios puede transformar nuestras vidas, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo y Dios lo hace, de hecho. ¿Ok? Entonces, vieron que Pablo termina diciendo: a él sea la gloria para siempre, amén. Y podría haber terminado Romanos ahí y tendríamos una carta preciosa. Pero Pablo no se olvida de que esta gente le pidió consejos. ¿Ok? Entonces Pablo va ahora, en el capítulo 12, va a comenzar diciendo lo siguiente. Vamos a leer los dos primeros versículos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Ok? Entonces acá comienza la segunda parte. ¿Notaron ahora la división bien clara del texto? Pablo termina el 11 diciendo amén. Pablo termina diciendo gloria a Dios por todo esto, amén. Por lo tanto, va a comenzar un nuevo asunto. Por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿A qué se refiere Pablo? Las bendiciones. Las bendiciones. ¿Qué tipo de bendiciones? Acaba de terminar. Esto es una carta de corrida. Lo que no había dicho. Lo que había dicho. Justificación, santificación. Por lo tanto, después de ver todo lo que acabamos de ver, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace para transformar el corazón humano, para pasarnos de muerte a vida, para santificarnos, hacernos personas realmente mejores, todo lo que Él hace para llevarnos a estar con Él en su presencia. Por lo tanto, hermanos, les ruego, dice Pablo, es un pedido solemne, por eso que Dios hizo en nosotros, que ahora sí ustedes van a empezar a hacer algunas cosas. Y lo primero que pide Pablo que hagamos que es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
que es nuestro culto racional, dice Pablo. Es la primera vez que él está pidiendo que los hermanos de Roma hagan algo, recién en el capítulo 12. Hasta ahora Pablo estaba explicando todo lo que nosotros no podíamos hacer, de hecho. Pablo le decía, no te metas a hacer esto porque no vas a poder, no quieras salvarte porque no puedes salvarte, no te pongas a circuncidar gente porque no te va a servir, no te pongas a hacer sacrificios de tal cosa porque no te va a servir, quédate quietito y reconoce quién es Cristo y lo que hizo por vos. Recién ahora Pablo va a decir, bueno, ahora por esas misericordias, por todo lo que Dios hizo por nosotros, ahora sí, hacé lo que tenés que hacer. ¿Y qué es lo que Pablo comienza diciendo? ¿Andá y hablá con tal persona? No. Pablo lo que dice primero es presentate delante de ese Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Ok? Entonces acá van a aparecer en el capítulo 12, algunos de ustedes con buena memoria ya se van a acordar a medida que yo empiece a hablar, porque yo hice hace años una serie de 3 mensajes sobre el capítulo 12 de Romanos. ¿Ok? Porque es bien interesante el capítulo 12. En los versículos 1 y 2 que vamos a ver hoy, Pablo, voy a hacer un hombre y una mujer, ¿está? Para que... Hace años que no dibujo un muñequito. No me acuerdo cómo se dibujan los muñequitos. Un hombre y una mujer, ¿está? Ahí. Pablo lo que va a hacer en el capítulo 12 es, por tanto, señor, señora, hermano, hermana, ahora que usted reconoce las misericordias de Dios y todo lo que Él hizo, versículo 1 y 2, apunta arriba a Dios. ¿Cómo debemos responder a Dios? Versículo 1 y 2. Pablo nos muestra que delante de lo que Dios hace, la primera respuesta del ser humano tiene que ser a Dios primero. Él lo acaba de hacer. Oh, cuán insondables son los caminos de Dios. Entonces, todo lo que Dios hace en tu vida, comenzando por la salvación, lo primero que tiene que generar es una respuesta hacia arriba, hacia Él. No hacia la iglesia, no hacia el prójimo, ni siquiera hacia vos mismo. Primero hacia Dios. Versículos 1 y 2. Segundo, no sé cómo voy a dibujar esto, que es lo que vamos a ver el jueves que viene, es la respuesta hacia adentro, hacia vos mismo. Y por último, la respuesta hacia adentro va hasta el versículo 13 más o menos. Y después, por último, es hacia afuera. ¿Ah? Y fíjense cómo funciona esto. Esto vale para cualquier cristiano. Pero la iglesia de Cristo debe funcionar así. Dios hace con nosotros, vamos a ponernos acá, Iglesia Bautista de Minas, Dios trabaja con nosotros, nos salva, nos santifica, nos enseña, nos corrige. Nuestra primera respuesta debe ser arriba en adoración. Después empezamos a ver eso en nuestro interior y cómo Dios nos va transformando y vamos a tener que hacer algunas cosas. Y por último, llevamos eso a otras partes. ¿Por qué es que muchas veces no da resultado el compartir nuestra fe con otros? ¿Por qué es que tantas veces no da resultado el mostrar el Evangelio a otros? Porque nos queremos saltear estas partes. No tenemos un corazón agradecido ni nuestra mente se está transformando por eso que Cristo ya hizo. Simplemente queremos hablar y hablar y hablar y hablar y demostrarle a los demás tantas cosas lindas que nos salteamos estas partes. Y a veces ni siquiera llegamos a esta parte porque estamos haciendo mal estas otras. Mucho de nuestro temor y vergüenza por compartir con los demás tal vez radique en que no fuimos transformados completamente o no estamos entendiendo esa transformación completa. Entonces lo que Pablo le está pidiendo, y es lo que yo voy a estar compartiendo con todos nosotros estos jueves, es ahora sí empieza nuestra parte. Dios está trabajando con nosotros, pero nosotros ahora sí tenemos cosas para hacer. Todo este año y el año anterior que hablamos de Romanos, en ningún momento nosotros teníamos mucho para hacer. Nada. Dios era el que nos salvaba, Cristo nos justificaba, Cristo nos santifica. Ahora Pablo dice, por esas misericordias, lo primero que ustedes tienen que hacer es presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? ¿Ah? Ok. Sí, Esther tiene médico. Chao. Esther tiene médico.
Me había olvidado. Bien, ¿qué les parece a ustedes? Yo no voy a demorar mucho, 10 minutitos más. ¿Qué les parece? Quiero que Pablo les dice a los romanos, si ustedes fuesen romanos y reciben la carta de Pablo, quiero que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es eso? Porque ese mandato es para nosotros también. Llevar una vida que agrade a Dios. Llevar una vida que agrade a Dios. ¿Usted qué iba a decir? Eso también. Eso también. ¿Sí? ¿No les parece una paradoja? Porque dice un sacrificio vivo. ¿Un sacrificio es vivo? Sí, porque en cuanto estamos viviendo, que sea para Dios. Exacto. Bien. Todo que hice, hace de todo oración. Exacto. Sí. Y lo que Pablo está haciendo es paradójico, porque en el lenguaje que se usaba en la época, en el lenguaje del judío, el sacrificio era para morir. El sacrificio era para matar, para derramar sangre. ¿Sí? Y Pablo está diciendo que yo todos los días tengo que sacrificar algo, pero no es mi sangre, yo no tengo que derramar sangre. ¿Qué es? Es eso, es vivir para Dios. Mariana, si yo voy a hacer eso que vos me decís, hoy voy a vivir para Dios y mañana voy a vivir para Dios. Ese proceso, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? Mañana te levantás, la rutina es muy rápida. José se va a trabajar, tenés que preparar a la nena para la escuela. ¿Qué haces? ¿Cómo vivís para Dios? Yo pienso que hacer como una rutina rápida, pero con oración. Ok, ¿Sí? bien. Si poco, mucho con oración. Orar. Todo que hice, na verdad que estar como el día todo orando, mismo que haciendo Bien, otras cosas. perfecto. Entonces, eso, lo que Pablo... Vigilar, meditar es ese estado, meditar desde el término bíblico, ¿no? Es ese estado donde vos leíste la palabra de Dios, ya la leíste, no la estás leyendo ahí, ya la leíste en un momento en la mañana, leíste, no sé, Salmo 91, y estás cortando cebolla y estás pensando en el Salmo 91, 11, a sus ángeles va a mandar para que te cuiden en todos tus caminos. Gracias, Señor, por cuidarme en todos mis caminos. Y te vas a acordar, y cuida a mi hermana que está viajando, y estás cortando cebolla. Estás meditando en la palabra, estás orando. Bueno, ese estado. Ahora bien, ¿por qué Pablo colocó esto acá y no lo colocó antes? Porque esto sí depende de nosotros. Y vos usaste una palabra muy importante. Vos dijiste, bueno, hay una rutina. Hay una rutina. Si no hay una rutina, si no hay una decisión por hacer estas cosas, no va a salir. Y qué interesante que Pablo lo coloca desde el término sacrificio, porque no va a ser fácil. Ahora, no es un sacrificio de derramar sangre ni de morir, pero es algo que todos los días debemos sacrificar. Yo sacrifico las ganas que tengo de seguir durmiendo, tal vez, digo por decir, ¿no? Pero piense cada uno en la parte que le cuesta más. O sacrifico las ganas que tengo de leer otro libro que me está gustando mucho, por dedicar este tiempo con Dios. Y esta parte sí corresponde a cada uno de nosotros. Y acá es donde los cristianos se diferencian entre maduros e inmaduros. Cristianos que se sientan a esperar que Dios transforme su corazón. Yo no tengo deseo de leer la Biblia y estoy esperando que Dios me mande el deseo de leer la Biblia. Hermano, si usted no tiene deseo de leer la Biblia, pídale a Dios que cambie su corazón, por supuesto, pero ármese una rutina para leer la palabra de Dios. Y la propia palabra de Dios lo va a ir transformando. Si usted no ora, ¿cómo puede después pedirle a Dios o pretender que Dios responda? Eso es como un niño caprichoso que no quiere hablar con sus padres, pero después pide comida. Ayer Zoe me mostraba un video de un niño que está empacado, está así, y el padre está acá con comida, porque él quería comer, pero el padre se la está soplando porque está muy caliente, y el niño está empacado. Pero miraba de reojo y de repente decía... porque quería seguir comiendo, pero todavía estaba empacado. Entonces, él no quiere tener una relación con el padre, no quiere obedecer al padre, no sabe por qué tiene que parar. El padre sabe más que él, pero él quiere seguir recibiendo el alimento del padre, porque no hay otra forma de vivir a no ser que el padre le dé la comida. Bueno, los cristianos a veces somos como ese niño un poquito mañoso. Y Pablo está diciendo, hey, por todo lo que Dios hizo, lo primero que vos tenés que hacer, antes de ayudar al necesitado, antes de compartir el evangelio con tu vecino, es sacrificar todos los días la idea de que vos podés solo.
organizarte. ¿Se acuerdan lo que vimos en Marcos hace algunos domingos atrás? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y decidir seguirme. Y eso es un sacrificio diario. Y Pablo dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Por qué se presentar el cuerpo? Pablo también está haciendo esa diferencia. Hasta ahora veníamos hablando de algo solo espiritual, pero lo que vamos a hablar ahora requiere rutina. No es lo mismo hacer el devocional, orar a Dios y leer la palabra de Dios en primavera, en un parque, en invierno ahora. No es lo mismo. A veces nos va a costar más. ¿Ok? Pero preséntalo como sacrificio vivo, y Pablo dice, y santo, porque te estás presentando delante de Dios. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, y debe ser un sacrificio agradable a Dios. Entonces fíjense que Dios no necesita de nuestros sacrificios. Dios no reclama ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sacrificios, pero sí el cristiano sigue sacrificando todos los días algo. No para salvación, ya somos salvos, pero sí en ese proceso de santificación necesitamos sacrificarnos a nosotros mismos y organizar nuestra vida para acercarnos más a Él. Y obviamente estamos hablando de lo más básico, orar, leer la Biblia, pero si vos ya haces eso, seguí vigilando eso. Pero hay otros aspectos más profundos todavía, tu servicio y mi servicio a la iglesia, los dones y talentos, cómo los usamos, ¿sí? Tal vez necesitemos reorganizar nuestra vida para hacer un mejor sacrificio delante de Dios en cuanto a eso. ¿Bien? Y Pablo dice, porque este es nuestro culto racional. Pablo lo menciona la palabra racional. Dicho de otra manera, yo entendí este texto cuando era chico, la mejor manera de entenderlo fue, Andrés, después de entender todo lo que Dios hizo por vos, lo único racional que te queda, la única decisión racional que te queda es adorar a Dios y entregarte a Él completamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Después de ver todo lo que Dios hizo, apuntar arriba a Dios y adorarlo. Y organizar tu vida de manera tal que puedas adorar a Dios. Ese es tu culto racional. Versículo 1. ¿Entendimos eso? Entonces el compromiso que yo les paso a ustedes, y me quedo yo también, es organicemos esta semana nuestra vida y seamos racionales y pensemos cuánto tiempo de verdad le estoy dedicando a Dios para agradecerle por esas misericordias que Él tuvo conmigo. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para adorar a Dios por todo lo que Él ya hizo por mí? ¿Ok? Ese es Romanos 12:1. Y Romanos 12:2 Pablo agrega dos cosas y dice, y mientras ustedes hacen ese sacrificio, no se adapten a este mundo. Primera cosa, no te adaptes al molde de este mundo. Para hacer esa rutina de la que Mariana estaba hablando, el mundo tiene un horario, el mundo tiene una economía, el mundo tiene un modelo de negocios, el mundo tiene un sistema de valores que se opone a Dios en muchos aspectos. Y Pablo dice, para el cristiano la lucha va a ser doble porque vos no te podés adaptar a eso. Vos tenés que seguir adorando a Dios mientras estás en un mundo que no adora a Dios. Y hay días que eso va a ser más difícil, pero no te adaptes. Entonces, apuntá arriba a Dios, sacrificá tu deseo de ser el centro, armate una rutina para adorarlo y aprender de Él, no te adaptes al mundo. ¿Tá? Vas a estar en el mundo, estamos en el mundo, trabajás en el mundo y queremos personas que están en el mundo y nosotros estamos acá en este mundo, pero no nos adaptemos a los valores del mundo. Y la segunda parte del versículo dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. O sea, todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Pablo dice, ok, acá hay un proceso para conocer la voluntad de Dios. Te apartás del sistema que se opone a Dios, el sistema del mundo, te transformás mediante la renovación de tu mente, con toda esa palabra de Dios que va ingresando a tu vida, con toda esa vida de oración, con la comunión con los hermanos, con el aprendizaje, con la intimidad con Dios, y así tu mente va a ser transformada y recién ahí vos vas a verificar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta.
¿Bien? Y lo último que quiero decir es, cuando el texto acá dice, transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, es muy difícil transformar nuestra mente. Uno mismo no puede transformar, ¿no les ha pasado? ¿Sí? El otro día yo no pude dormir de noche pensando en un montón de cosas, me levanté con una cara, se ve que mi cara estaba súper cansada y Zoe me preguntó, ¿qué te pasó, papá? Le dije, no dormí en toda la noche. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas para pensar. ¿Y por qué no pensaste en otra cosa? Me dijo, ¿no? La clásica. ¿Y por qué no pensaste en otra cosa? Dije, lo intenté, toda la noche intenté pensar en otra cosa y no podía. Les ha pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo Pablo dice, transfórmense ustedes mismos? Imposible. Imposible. ¿Sí? El verbo que aparece acá en el griego es una voz pasiva. Pablo no dice transfórmense literalmente, Pablo dice déjense transformar su entendimiento. Entonces lo único que yo tengo que hacer es levantar las barreras, rendirme delante de Dios y dejar que Él transforme mi mente y mi corazón. ¿Ok? Con lo que estoy haciendo antes, con la oración, con el estudio bíblico, levantar las barreras, una banderita blanca y decirle, Señor, me rindo, acá estoy, transforma mi mente y mi corazón para que yo pueda conocer tu voluntad. ¿Ok? ¿Vieron cuántas cosas en 2 versículos Pablo manda? Pablo empezó ahora con la parte práctica. ¿Ok? Pero resumiendo para finalizar, comienza Pablo entonces con lo que vimos hoy para arriba. Apuntamos arriba. ¿Ok? Por las misericordias de Dios. Anda a casa ahora toda esta semana. Lee otras veces versículo 1 y 2. Yo se lo voy a volver a mandar esta semana para que lo recuerden. Versículo 1 y 2. Resumido, ¿cómo podemos resumirlo? ¿Qué nos pide Pablo que hagamos? 2, 3 palabras. ¿Qué nos pide Pablo que hagamos? Que vivemos para Dios. Que vivamos para Dios. Vivir para Dios. ¿Qué más nos pide? ¿Cómo vivimos para Dios? Porque nos da la característica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siendo sacrificio voy a colocar, ¿está? Y esto quiere decir sacrificar todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que en lo que soy haragán, organizándome una rutina, ¿sí? Sacrificando tal vez un poco de tiempo, de ganas, de confort. Bien, y hermanos, no es tan difícil después, porque esto nos gusta, terminamos disfrutando de este proceso. Pero Pablo lo coloca como un sacrificio porque es algo que hay que hacer todos los días. Vivimos para Dios siendo sacrificio y Pablo pide que hagamos otras cosas. ¿Qué más? La renovación. ¿Renovación de qué? Dice. De la mente. Bien. Dejándonos, porque es un verbo pasivo, ¿se acuerdan? Una voz pasiva. Dejando que Dios transforme nuestra mente. ¿Y qué más nos pide? Lo dijimos antes, está un poquito antes. Conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es lo último. Conocer, y falta una acá. ¿Qué pide? Agradecer a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Bien, todo eso está acá dentro de ser sacrificio, pero ahí el texto les está diciendo. ¿Qué dice el texto? Si lo ponemos en orden. Apártense, dice, apártense, no se adapten a este mundo. No adaptarse al mundo. Al mundo, ¿ok? Entonces, ¿vieron lo que Pablo dice? Pablo dice, vivamos para Dios, ¿ok? Necesitamos vivir para Dios. ¿Cómo? 1, siendo sacrificio, ¿ok? 2, no adaptando, lo estoy poniendo en el orden que aparece en el texto, ¿está? No se adapten al mundo, sino 3, dejen que Dios transforme su mente. 4, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Esto es para todo cristiano. No importa de dónde venga ni a dónde vaya, no importa los años en la fe, no importa si es pastor, como es mi caso, si es una persona recién convertida, no importa. Todos, mientras estemos en este mundo, hasta que el Señor nos lleve, el proceso es el mismo. Meditá en el Evangelio, recordá lo que Dios ya hizo por vos, recordá que estabas condenado, que no podías llegar a Dios,
si no fuese por su justificación y por la unión con Cristo, Dios te santifica y vos podés mejorar. Es posible el cambio en la vida cristiana, por supuesto que sí. Es posible vencer los vicios, es posible vencer el temor, es posible vivir en paz, por supuesto que sí. Lo primero que depende de nosotros es apuntar arriba. ¿Sí? Es más, antes de pedir ayuda, Pablo está diciendo, antes de pedir ayuda, apunta arriba primero. Intenta esto primero. Viví para Dios, siendo sacrificio, no te adaptes al mundo, que Dios transforme tu mente y anda conociendo y vas a ir conociendo su voluntad. ¿Sí? Pero Pablo no se queda solo acá, ¿ok? Pablo va a hacer un montón de cosas. ¿Quieren leerlo en sus casas esta semana? Lean el resto del capítulo 12. Vean lo que Pablo pide para el interior, para adentro, digamos, para cómo... Pero no es solo para el interior del corazón humano, sino él está hablando para el interior de la iglesia. Cómo vos te vas a relacionar con tus hermanos de la iglesia. Y por último, Pablo va a hablar de afuera, los que no conocen a Cristo. Cómo te relacionás con los otros. ¿Ok? Estudien eso esta semana, léanlo varias veces si es necesario. Yo se los voy a volver a mandar. Mañana les voy a mandar esta grabación para que la vuelvan a escuchar, pero les dejo este desafío. Hagamos cosas prácticas en cuanto a esto. Agarre un papelito, escríbaselo. No sé cómo trabaja usted, si con una agenda, sin agenda, se pone un papelito en la heladera, lo que sea. Pero cómo usted va a hacer un sacrificio esta semana, cómo se va a dejar transformar por Dios, cómo va a ir conociendo la voluntad de Dios, cómo va a ir luchando contra el mundo y cómo va a hacer un sacrificio, cómo va a vivir para Dios. ¿Sí? Recuerde lo que hablamos hace un rato, cuando leímos Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Queremos ser sabios, entonces queremos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios ya nos está diciendo que esto es lo que quiere de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Bien?